Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que se están conectando. Vamos a esperar un par de minutos en lo que se siguen conectando. Si me pueden indicar a través del chat si se escucha correctamente y si pueden ver correctamente la pantalla para poder comenzar. Saludos, Leonardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muy buenas tardes a todos los que están conectados para comenzar con este webinar. Antes de comenzar, me gustaría presentarme brevemente. Mi nombre es Isaac Llanos, soy especialista en desarrollo de mercado para Radial y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cajas directas, pero vamos a estarlas enfocando más en las aplicaciones que pueden surgir tanto en el home studio como en un escenario. Realmente el día de hoy nos vamos a enfocar en ese punto de vista de las cajas directas, no tanto como la simple solución para poder extender un cable, sino vamos a analizar qué otras ventajas nos puede aportar el utilizar una caja directa. Realmente eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, antes de comenzar formalmente con el tema, me gustaría un poco hablar acerca de cableado. Sí, esto es algo que siempre puede resultar un poquito repetitivo, que estemos constantemente tocando este tema del cableado, pero bueno, básicamente vamos a tener dos tipos de cableado, desbalanceado y balanceado. Ok, aquí en la diapositiva estamos observando el primero de estos dos tipos, el cableado desbalanceado. ¿De qué forma va a estar consistido este cableado desbalanceado? Bueno, básicamente va a ser un cable positivo y una tierra. Normalmente esta tierra puede ser una malla exterior que esté recubriendo este cable. ¿Para qué vamos a tener esta malla? Bueno, básicamente nosotros al tener esta malla alrededor de nuestro cable principal, vamos a estar generando una jaula de Faraday que nos va a ayudar a eliminar algunos ruidos de inducción electromagnética que pueda haber en nuestra señal. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cables desbalanceados. Pueden ser muy funcionales y de hecho son muy funcionales en pequeñas distancias. Nos pueden funcionar muy bien en tiradas muy cortas. Puede ser a lo mejor 5 eh, 3 metros, no sé, 8 9 metros quizás, pero vamos a estar sujetos a, entre más largo sea este cable, vamos a comenzar a tener un mayor ruido por inducción electromagnética y también vamos a comenzar a tener pérdidas de la señal. Sobre todo que estas pérdidas de la señal no van a ser completamente uniformes en frecuencia, sino que vamos a comenzar primero a perder frecuencias agudas. Entonces, esto es muy crítico, por ejemplo, en el caso de la grabación de un instrumento como una guitarra que está conectado por un cable desbalanceado, porque a lo mejor no tenemos una tirada extremadamente larga para hacer una grabación. Tenemos quizás 7, 10 metros, pero este cable sumado a nuestras pastillas de la guitarra van a generar un filtro pasabajas. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de efectos secundarios que tienen los cableados. Ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta acerca de cables desbalanceados? Vamos a ir tomándonos unos segundos para ir contestando las dudas que vayan saliendo. Ok. Después tendríamos los cables balanceados. Normalmente estos los vamos a encontrar en micrófonos. La mayoría de los micrófonos tienen salidas balanceadas, ¿ok? Digo la mayoría porque sí existen algunos micrófonos, casos muy especiales que no tienen una salida balanceada, pero normalmente van a tener una salida balanceada, ¿ok? ¿Cuáles son las características de este cable balanceado? Vamos a encontrar que tienen la línea positiva, la tierra, pero además tienen una línea negativa, la cual es una señal invertida de nuestra señal original. Entonces, al tener nosotros la señal original y la señal invertida, podemos después volver a invertir esta señal
de copia negativa, y de esta manera podemos eliminar prácticamente por completo el ruido que se haya inducido a lo largo del cable. Sí, esto es muy importante acerca de las líneas balanceadas, y es el por qué podemos tener tiradas de cable de línea balanceada muchísimo más largos que de línea desbalanceada, ¿ok? Ahora, vamos a tener igualmente muchas menos pérdidas de la señal, y además, al tener la señal original, la señal invertida, a final de cuentas estamos llevando dos veces la misma señal. Entonces, cuando nosotros recibamos esta señal y volvamos a invertir la polaridad de la señal negativa, vamos a obtener dos veces la señal original y vamos a tener una ganancia de 6 decibeles, ¿ok? Que quiere decir el doble de la señal original, ¿ok? Esto es muy importante porque, bueno, entonces vamos a tener, además de esto, una ganancia de 6 decibeles al final de nuestra línea, ¿ok? Vamos a continuar. Se traba un poco a veces el video, pero bueno, si se va el audio o el video, me pueden escribir. Ok, tenemos distintos conectores que podemos hacer combinaciones con estos cableados que habíamos visto, desbalanceados y balanceados. Ok, normalmente, por ejemplo, si encontramos el primero de estos conectores, XLR, vamos a señalar aquí, el conector XLR, pues normalmente lo vamos a encontrar con un cable balanceado, ¿ok? Pero bueno, podríamos tener un cable desbalanceado con conectores XLR. Sí, sí se podría, porque bueno, realmente no estaríamos utilizando los tres pines de nuestro conector, únicamente estaríamos utilizando el positivo y la tierra, ¿ok? Bueno, después podríamos tener, por ejemplo, eh, un cable TRS a TRS que fuera desbalanceado. Claro que sí se podría. Podríamos utilizarlo desbalanceado en formato mono, o lo más común es utilizarlo desbalanceado en formato estéreo. Pero este cable también se puede utilizar de forma balanceada, utilizando, bueno, cada una de las partes como señal positiva, señal negativa y tierra, ¿ok? Entonces, podemos tenerlo que sea balanceado o desbalanceado. Después podemos tener, vamos a cambiar el color, tendríamos, por ejemplo, este conector, el conector TS. En este caso, aquí podríamos trabajar una señal balanceada a través de este conector. Bueno, aquí ya no podríamos trabajar una señal balanceada porque únicamente podemos poner una tierra y un conector positivo, ¿sí? Entonces no tenemos la posibilidad de manejar una señal balanceada con este tipo de conector. Ahora, ¿qué pasa si yo hago combinaciones? ¿Qué pasa si yo combino, por ejemplo, de XLR a TRS? Bueno, podría mantener siéndolo balanceado porque los dos tienen estas tres conexiones, positivo, negativo y tierra. En el caso de hacer una combinación de TS a XLR, aquí yo no puedo hacer un cable balanceado porque únicamente tengo la tierra y el positivo. Me falta el negativo, ¿ok? Esto es muy importante. Ahora, hay que aclarar otro punto que quizás puede parecer muy obvio, pero bueno, nunca está de más no omitir obviedades. Entonces, otro punto muy importante es que yo no puedo convertir una señal que es desbalanceada, ejemplo, un bajo eléctrico, por ejemplo, un bajo eléctrico que sale con este conector, yo no lo puedo convertir en balanceado únicamente poniendo este conector, ¿ok? La señal va a seguir siendo desbalanceada. Entonces, para yo poder balancear una señal, necesito forzosamente auxiliarme de una caja directa. Va a ser la única forma de que yo pueda balancear una señal. Ok, vamos a borrar estas anotaciones. Este sería el primer uso de una caja directa, el poder balancear una señal desbalanceada. Pero, por ejemplo, eso me puede ser muy útil en un escenario en donde yo necesito enviar, no sé, unos teclados, una secuencia, un bajo, necesito mandarlo a través del snake principal a una distancia considerable, ¿no? Ese podría ser un caso, un escenario en donde yo necesito balancear una señal. Pero, por ejemplo, en un estudio
de grabación no tengo tiradas de cable tan largas, entonces quizás podría utilizar cables desbalanceados llegando directamente a mi interfaz de grabación, mi mezcladora. Podría hacerlo también de esa forma. Aquí surge el segundo porqué o el segundo punto de las cajas directas. La caja directa, además de balancear mi señal, me va a poder ayudar a manejar distintos niveles de señal. Nosotros en el audio tenemos una gama de niveles en decibeles o en voltaje muy grande. Vamos a tener esta escala que más o menos yo la resumí aquí, de menos 100 dBus a más 24 dBus, ¿ok? Entonces, menos 100 dBus es nuestro nivel mínimo, el piso de ruido. Este piso de ruido va a estar presente en todos los dispositivos de audio, desde mi mezcladora, mis monitores, todo va a tener un piso de ruido y al final, bueno, se van sumando estos pisos de ruido de cada aparato. Ahora, no quiere decir que todos estén en menos 100 dBus. Esto va a ser algo que va a depender de las especificaciones de cada aparato, ¿ok? Obviamente, entre mayor sea la calidad de un dispositivo, este piso de ruido, bueno, va a ser cada vez más bajo, ¿ok? Eso es un punto que siempre tenemos que tener en consideración, tratar de que nuestro piso de ruido sea lo más bajo posible. Ok, como punto máximo tenemos el punto de saturación o el punto de clipeo. En este punto es el valor máximo que puede alcanzar mi señal. Para la mayoría de dispositivos es más 24 dBus, ¿ok? A partir de este punto, bueno, comienza a sufrir un recorte de la señal, como lo estamos viendo aquí del lado derecho en esta gráfica. A partir de este punto, pues ya no puede haber más valores, entonces la señal se comienza a hacer cuadrada, ¿no? Entonces parece como el pelo de Bart Simpson, se empieza a deformar la señal, aparecen estos recortes en la parte de arriba de mi señal. Ok, todo eso pues me va a generar una gran cantidad de distorsión armónica. Ok, tenemos más niveles aquí presentes, pero vamos a destacar el día de hoy algunos que me son muy útiles. Por ejemplo, en menos 80 yo situé aproximadamente el nivel de un micrófono. Nuevamente no quiere decir que todos los micrófonos y todas las señales aplicadas a un micrófono vayan a generar menos 80 decibeles, pero va a estar en un rango cercano a esto, la salida de un micrófono. ¿De qué va a depender que sea mayor esta salida? Bueno, de la sensibilidad de cada micrófono. Esa es una especificación de cada micrófono, ¿ok? Después tendríamos algo conocido como el nivel de instrumento, que está aproximadamente en menos 12 decibeles. Aquí, en este nivel de instrumento, vamos a encontrar las pastillas magnéticas pasivas, que son las que encontramos en la mayoría de las guitarras eléctricas y bajos eléctricos. ¿Ok? Esto es muy importante. Bueno, hay instrumentos que son activos y pueden generar mayor cantidad de decibeles, un nivel más alto. Después tendríamos algo llamado nivel de consumo. Está aproximadamente en menos 8 dBus, pero su valor exacto es menos 10 dBV, ¿ok? Que es otra variante de los decibeles, ¿ok? Este nivel de consumo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en todos nuestros dispositivos de audio personales, caseros, como puede ser un celular, un reproductor de DVD, un CD, etcétera, etcétera, ¿ok? Después vamos a encontrar el nivel que a mí me parece el más importante dentro del mundo del audio profesional. Vamos a encontrar el nivel de más 4 dB o también el nivel de 0 dB, son equivalentes, ¿ok? Este nivel le vamos a llamar nivel nominal o nivel de línea. La mayoría de los fabricantes diseñan sus aparatos para poder trabajar correctamente en este punto. Este es su punto de equilibrio de la mayoría de los dispositivos de audio, ¿ok? Entonces es muy importante que nuestra señal esté alrededor de este nivel, no muy por encima, no muy por debajo, porque ahí es en donde van a trabajar correctamente la mayoría de estos dispositivos. Por ejemplo, ¿qué dispositivos pueden estar diseñados para trabajar correctamente a este nivel? Por ejemplo, unos monitores de estudio. Si yo les entrego una señal muy por encima de esto, bueno, los voy a estar limitando, voy a estar teniendo mucha distorsión, no va a ser lo correcto. Si yo los estoy trabajando por debajo de esto, además de tener un volumen bajo,
voy a tener un piso de ruido muy alto en mi sonido, ¿ok? Esto es muy importante, entonces tengo que estar siempre cercano a este nivel nominal, no muy por de encima, tampoco no muy por debajo, ¿vale? Vamos a continuar hacia la siguiente parte, porque bueno, ahora que ya vimos cuáles son las dos principales ventajas de usar una caja directa, poder transformar mi señal de desbalanceada a balanceada. Esto me permite enviar mi señal a una mayor distancia con menores pérdidas y también con menor ruido por inducción, ¿ok? La segunda ventaja fue poder acoplar estos diferentes niveles, ya sea que yo necesite ir de un nivel bajo hacia un nivel alto o de un nivel muy alto hacia un nivel más bajo, ¿ok? Pero vamos a encontrar que hay un tercer punto y este tercer punto de utilizar una caja directa prácticamente no se suele mencionar mucho, pero es muy importante, sobre todo en aplicaciones donde es crítico tener las mejores características de nuestra fuente, ¿ok? Conservar esas características de nuestra fuente. Vale, entonces, antes de entrar con este tercer punto, vamos a ver tipos de transductores que podemos encontrar. Aquí los separé en dos, tenemos así la tabla comparativa. Básicamente puse estos dos tipos de transductores, dos familias. La primera del lado izquierdo serían los micrófonos. Como sabemos, tenemos distintos tipos de micrófonos. Aquí estoy yo englobando en dinámicos y de condensador. ¿Listo? Estos micrófonos dinámicos y de condensador pues tienen ciertas similitudes, ciertas diferencias, pero bueno, básicamente van a tener estas tres características al final del día. Van a tener una impedancia baja de salida. eh, al momento de nosotros poderlos conectar hacia una mezcladora, vamos a encontrar que su impedancia de salida es baja. Esto es muy importante. Después vamos a encontrar que tienen un nivel de salida medio. Como habíamos visto hace rato, el mic level va aproximadamente de menos 80 dBus a menos 60 dBus, quizás incluso algún micrófono con más sensibilidad y una fuente con más sonoridad puede generar a lo mejor hasta menos 50 dBus, ¿ok? Pero normalmente va a estar comprendido en este rango, alrededor de los menos 80, menos 60 dBus. Eso es un nivel de salida medio. Y por último, la mayoría ya tienen una salida balanceada, ¿ok? Esto es en el mundo de los micrófonos. A veces nos quedamos con esto, con estos tres puntos, pero eh, visto desde el punto de vista más eh, de los músicos, ellos viven mucho más con este otro mundo, con el mundo de las pastillas. Ok, ¿en dónde podemos encontrar pastillas? Bueno, vamos a tener dos tipos, básicamente las magnéticas y las piezoeléctricas. Ok, son muy distintas entre ellas, muy similar a dinámicos y de condensador, cada uno tiene sus características, pero al final del día vamos a compartir estos tres puntos. Su impedancia de salida es muy alta. En el caso de las pastillas magnéticas, que es como la que estamos viendo aquí arriba, las pastillas magnéticas normalmente las encontramos en guitarras eléctricas, en bajos, y vamos a tener distintos tipos, ¿sí? Hay pastillas sencillas, hay pastillas dobles, pero normalmente van a tener una impedancia mayor a 2000 ohms, cuando en los micrófonos es de a unos cuantos cientos de ohms, ¿sí? Este es de unos cuantos miles, ¿ok? 2000 ohms hacia arriba, ¿ok? Hay pastillas que pueden medir 4000, 5000, 8000 ohms, ¿ok? Va a depender, volvemos a lo mismo, si es sencilla, si son dobles. Entonces, todo esto va a afectar la impedancia de nuestras pastillas. Ok, además, bueno, se han dado cuenta que estos instrumentos, las guitarras, los bajos, normalmente pues no tienen una sola pastilla, tienen varias pastillas. Esto es para poder hacer conexiones en serie o en paralelo de estas pastillas y obviamente pues esto va a poder tener o más impedancia o mantener impedancias cercanas a esto. ¿Ok? Pero normalmente van a ser impedancias en el rango de los miles de ohms. Después tenemos las pastillas piezoeléctricas. Las pastillas piezo o también pastillas de contacto, básicamente se trata de un cristal, un cristal piezoeléctrico. Estos cristales piezoeléctricos tienen la característica de que cuando yo les aplico un voltaje, comienzan a vibrar.
Normalmente donde encontramos un cristal piezoeléctrico de esta forma, pues a lo mejor en el buzzer que tienen algunas computadoras para hacer como estos sonidos de bips, en las tarjetas musicales, estas tarjetitas como navideñas, ahí encontramos este efecto piezoeléctrico, es este cristal al que le aplicamos un voltaje y comienza a vibrar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es igual que una bocina y un micrófono. Si yo lo utilizo a la inversa, bueno, ahora tengo el cristal, le aplico una vibración y me genera un voltaje, ¿ok? Entonces, si a este cristal que estamos viendo aquí yo le aplico una vibración, aquí en el cable va a aparecer una señal, ¿ok? Entonces, este tipo de pastillas piezoeléctricas tiene una impedancia extremadamente alta, así como en las frecuencias tenemos frecuencias medias, frecuencias altas. Aquí, bueno, vamos a tener esta impedancia extremadamente alta, al rango de 1 megaohm, 1 millón de ohms hacia arriba aproximadamente. Puede ser 1, pueden ser 5, pueden ser 10 megaohms, lo que nos podemos encontrar con pastillas piezoeléctricas. Hay en distintos formatos, esta es como de las más habituales, en formato así como redondo, pero bueno, a veces las encontramos en forma de unas barras para poderlas poner debajo del puente de instrumentos electroacústicos. ¿Y dónde las vamos a encontrar normalmente estas pastillas piezoeléctricas? Normalmente las vamos a encontrar en instrumentos acústicos que queremos volver electroacústicos, ¿ok? Por ejemplo, puede ser una guitarra que no sea previamente electroacústica, podemos instalar una pastilla piezoeléctrica y bueno, se convierte en electroacústica, o en instrumentos de cuerda frotada son muy comunes. Por ejemplo, toda la familia de las cuerdas frotadas, violines, viola, cello, contrabajo, podría utilizar yo una pastilla piezoeléctrica para convertir este instrumento en un instrumento electroacústico, ¿ok? Sin tener que hacer alguna modificación mayor. ¿Dónde más podría encontrar yo una pastilla piezoeléctrica? Bueno, quizás la pueda instalar sobre algún otro objeto para captar algún sonido en particular. A lo mejor la puedo envolver en un plástico para sumergirla en el agua y captar algún tipo de sonido para realizar grabaciones de Foley. Las aplicaciones para los piezoeléctricos son muchas, ¿ok? La única condición, bueno, es que van a tener que estar en contacto con la superficie que está generando el sonido, ¿ok? Otro punto importante acerca de las pastillas, volviendo a englobar magnéticas y piezoeléctricas, es que, bueno, las magnéticas tienen un nivel de salida bastante alto, ¿ok? Lo que estábamos viendo hace un momento del instrument level, nivel de instrumento. Normalmente estamos hablando de menos 20 dBus, menos 10 dBus, incluso en pastillas más grandes podemos llegar a tener niveles de salida pues un poco más altos, ¿ok? Entonces, las pastillas magnéticas, a diferencia de los micrófonos, tienen un nivel de salida bastante alto. Esto es bueno si lo vamos a comparar con que el piso de ruido está mucho más lejano, ¿ok? Y por último, vamos a encontrar que la mayoría de las pastillas van a tener una salida desbalanceada. ¿Esto a qué se debe? Bueno, que balancear una señal, volvemos a lo mismo, requiere una caja directa, ¿ok? Entonces, a veces encontramos guitarras electroacústicas que tienen una pastilla piezoeléctrico dentro, pero ya tienen también dentro un preamplificador para esta pastilla piezoeléctrica, y ese preamplificador a veces tiene la función doble de ser también una caja directa, ¿ok? Entonces encontramos que existen instrumentos electroacústicos piezoeléctricos con salidas balanceadas, pero en la mayoría de los casos van a ser desbalanceados, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Alguien pueden escribir a través del chat. Si no, vamos a continuar. Entonces, ya he entendido un poco de estos 3 puntos que a mí me gusta resaltar del por qué vamos a tener que utilizar una caja directa, balancear la señal, convertir niveles y además adaptar las impedancias, ¿ok?
vamos a hablar acerca de qué es una caja directa. En la lámina anterior, aquí hay un punto bastante interesante de Radial. Radial es una empresa canadiense que se caracteriza por hacer todos sus productos desde las series más básicas en Canadá. Esto es muy importante porque se manejan unos altos estándares de calidad. Y además, la garantía es transferible por 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si yo me compro una caja directa el día de hoy y por algún motivo alguien más o se la decido vender a alguien más, bueno, esa garantía lo sigue cubriendo al segundo dueño dentro de este tiempo de los 3 años, ¿ok? Esto es bien, bien importante. Ahora sí vamos a ver de qué se trata una caja directa. Básicamente, aquí está como el corazón de una caja directa. Toma una señal desbalanceada y la convierte en una señal balanceada. De alta impedancia y la convierte en baja impedancia. Estos son los dos puntos, de desbalanceado a balanceado y de alta impedancia a baja impedancia. ¿Ok? Vamos a hacerlo con flechas. Entonces, el primer punto de señal desbalanceada, balanceada, yo creo que ya la mayoría lo debe de tener bastante claro. El punto de la impedancia es algo que a veces no nos queda tan claro a la primera, cómo es esto o para qué nos va a funcionar tener este cambio de impedancias de alta a baja impedancia. Vamos a tener dos tipos de cajas directas. Básicamente son pasivas y activas. Las pasivas están conformadas por un transformador. Aquí estamos poniendo un transformador muy, muy sencillo como el que podemos encontrar a lo mejor en una fuente de alimentación. Este es un transformador obviamente no diseñado para una caja directa, pero muchas cajas directas económicas utilizan este tipo de transformadores. Y este es un punto a favor de las características de Radial, ya que estos transformadores que utiliza Radial no son como este transformador que no está diseñado para una señal de audio, ¿ok? Son transformadores específicamente diseñados para tener la calidad correcta. Bueno, una caja directa activa no va a utilizar un transformador, bueno, en cambio de esto va a utilizar una serie de circuitos que me van a funcionar a veces como preamplificadores, a veces como buffers, para poder tener la misma función de convertir una señal desbalanceada a balanceada y una alta impedancia de entrada a una baja impedancia de salida. ¿Ok? Básicamente eso va a ser. Ahora, cuando utilizamos una caja pasiva y cuando utilizamos una caja activa, esto es siempre es un punto importante. Pero bueno, las cajas directas pasivas no van a tener una ganancia en la señal. Entonces, normalmente se utilizan para señales que ya tienen un nivel de ganancia alto, como puede ser, por ejemplo, un teclado eléctrico, puede ser un bajo eléctrico activo. Entonces, normalmente yo digo cajas pasivas con instrumentos activos, ¿ok? Por instrumentos, pues también me puedo referir a lo mejor a la señal de salida de una mezcladora, de una interfaz, puede ser la señal de salida de un DVD, porque todos estos ya tienen un nivel de salida alto, como lo veíamos hace rato en la gráfica. Ahora, las cajas activas normalmente van a tener o una ganancia unitaria o una ganancia en voltaje mayor. Entonces, esto nos permite poder poner una señal baja y tener a la salida una señal un poco preamplificada, ¿ok? Entonces, las cajas directas activas las vamos a utilizar con instrumentos pasivos o de bajo nivel de señal, ¿ok? Por ejemplo, una guitarra eléctrica de pastillas pasivas puede ser una buena idea, una caja activa, ¿ok? Entonces, aquí es muy sencillo, solamente hay que pensarlo de esta forma a la inversa. Ok. Ok. Bueno, aquí viene una pregunta bien interesante. Si utilizo activo con activo, ¿puedo tener más piso de ruido? Me preguntan por el chat. Bueno, el problema de utilizar una caja directa activa con un instrumento activo es que la caja directa activa recuerda que tiene dentro circuitos integrados normalmente y tienen un headroom pues muy similar al headroom que van a tener tu interfaz o tu mezcladora, alrededor de estos más veintitantos decibeles. En el caso de las cajas de Radial está cercano a los más 28 decibeles, es un poco más alto. Pero bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Hay instrumentos activos que sus picos
pueden llegar a ser muy altos y llegar a este nivel de saturación de nuestras cajas. Entonces, también el piso de ruido sí se va a elevar porque, bueno, esto recuerda que es un componente activo y por lo tanto tiene un piso de ruido. Ahora, en el caso de radial son bastante bajos este piso de ruido y bastante alto este punto de saturación. Entonces, quizás si tú le conectas a una caja activa un bajo activo, pues no vaya a ocurrir algo malo. Sí, vas a poder utilizar correctamente sin ningún problema. Aquí hago mucho énfasis en esta parte porque con una caja activa no bien diseñada, podemos tener muy fácilmente cualquiera de estos dos problemas, o incrementar el piso de ruido demasiado o tener clipeos por la misma saturación de mi caja activa. ¿Ok? Normalmente es por eso por lo que no se recomiendan cajas activas para instrumentos activos. ¿Listo? Ok. Muchas gracias, entonces. Vamos a continuar. Si alguien más tiene dudas posteriormente, al final voy a volver a poner mis datos de contacto. Pueden preguntarme cualquier cosa posteriormente, no hay ningún problema. Ok, entonces vamos al tercer punto. El día de hoy voy a hacer bastante un paréntesis aquí en esta parte de impedancia, porque es algo bien importante. La impedancia, ¿dónde la encontramos? Bueno, normalmente la vamos a ver en todos los circuitos eléctricos y va a estar expresada de esta forma a través de la ley de Ohm, que nos dice que la corriente en un circuito, la corriente, va a ser igual al voltaje que encontremos en ese circuito entre la resistencia o la impedancia que tenga el circuito, ¿ok? Aquí está como un dibujo que normalmente encontramos para ejemplificar un poco más esto, donde tenemos que el voltaje yo lo veo siempre como si fuera un depósito de agua el voltaje, ¿ok? Por ejemplo, tu contacto que tienes en la pared de tu casa tiene un voltaje de 120 volts, ¿no? Si tú no conectas nada, ahí está ese voltaje, ¿sí? No hay ninguna corriente, todavía no está fluyendo, es como si fuera tu tinaco del agua esperando a salir toda la presión, ¿vale? En el momento que tú conectas algo, entonces comienza a fluir una corriente. Aparece la corriente, aparecen los amperes, y bueno, va a estar limitada esa corriente por una impedancia, ¿ok? Entonces, el voltaje es como ese depósito de agua. La corriente va a ser el flujo, este caudal del agua, y la impedancia o resistencia va a ser la oposición o, por ejemplo, el ancho de la manguera o qué tanto abramos nosotros, qué tanto podamos regular ese flujo de corriente, ¿vale? Entonces aquí está en la imagen, obviamente entre más es esta impedancia, más se va a apretar y pues va a costarle mucho más trabajo a la corriente pasar. Así lo podemos ver de esta forma, lo podemos entender, pero va a surgir algo muy importante cuando conectamos un instrumento, cuando conectamos una pastilla, cuando conectamos un micrófono a una entrada de audio. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay un punto llamado punto de máxima transferencia de potencia. Aquí vemos esta curva que en estos días ya estamos muy acostumbrados a ver diario este tipo de curvas, pero bueno, básicamente, ¿qué nos está diciendo esta curva? Bueno, horizontalmente tenemos RL. RL es nuestra resistencia o nuestra impedancia de carga. ¿Esto qué va a ser? Por ejemplo, esto podría ser nuestra entrada de nuestra mezcladora, ¿sí? Vamos a ponerle aquí canal 1, ¿sí? Entonces, este RL va a ser la impedancia de entrada de mi mixer, por decir algo, del canal 1. RI, que lo vemos acá, RI, ¿quién va a ser? Bueno, RI va a ser mi impedancia de mi fuente, por ejemplo, la impedancia de salida de mi celular, la impedancia de salida de mi micrófono, la impedancia de salida de mi guitarra. Entonces yo voy a dibujar aquí, a ver si se entiende, una paleta, ¿no? No, es un micrófono. Entonces, esta paleta Tupsi es mi micrófono y tiene una impedancia RI.
Y mi canal de la mezcladora tiene una impedancia de entrada RL, ¿ok? Estos valores pueden ser los que yo decida como fabricante. Bueno, en teoría, ¿no? Pero básicamente, ¿quién los dicta? El fabricante. Entonces, el teorema de máxima transferencia de potencia me dice que la impedancia de entrada de mi circuito debe de ser igual o un poco mayor que la impedancia de salida de mi otro dispositivo. Aquí está, esta es la regla de oro. En ese punto en donde esto se cumple, vamos a tener el punto máximo de mi curva. Este es el punto máximo de curva. Y este punto se le conoce como punto de máxima transferencia de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que toda la potencia que genere mi micrófono se va a transferir a la entrada de mi mezcladora. No va a haber pérdidas. No se va a quedar más de este lado ni más de este lado. ¿Ok? Va a fluir perfectamente bien toda mi señal. ¿Ok? Eso es muy importante porque lo que tengo de un lado lo quiero llevar hacia el otro lado. Ahora, ¿qué pasa si mi impedancia de salida de mi instrumento, de mi micrófono, de lo que sea, es más grande que la impedancia de mi mezcladora, de entrada de mi mezcladora? Vamos a ver, en este caso, una impedancia más baja de mi mezcladora. Vamos a ver, por ejemplo, este punto. Aquí es una impedancia de la mitad de mi mezcladora. Vamos a hacer la línea. Y bueno, vemos claramente que no estamos teniendo una transferencia de potencia máxima. Me estoy quedando con toda esta parte desperdiciada, ¿ok? Yo solamente estoy aprovechando este pedazo de potencia. ¿Listo? Esto es muy importante, entonces, ¿por qué? Porque las entradas de mic de mi mezcladora están diseñadas precisamente para eso. Están diseñadas para un micrófono, ¿ok? ¿Qué pasa si yo a mi entrada de mic le conecto algo que no es un micrófono? No va a tener la impedancia adecuada para esa entrada de micrófono, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, aquí yo tengo un bajo eléctrico que, recuerden, tiene pastillas magnéticas, tienen una alta impedancia de salida. Y a mí se me ocurre comprar un cable. Aquí miren, me acabo de dar cuenta que la imagen la bajé mal, pero bueno, me compro un cable de TS a XLR macho para poderla conectar a un canal, por ejemplo, al canal 1 de mi mixer, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Además de que mi cable es desbalanceado, voy a tener ruidos, voy a tener interferencias, pero además de esto, las impedancias no son correctas, ¿ok? Entonces, aquí te dice la carita que esto ni se te ocurra. ¿Por qué? Porque la impedancia del bajo es muy alta y la impedancia de entrada de la entrada de micrófono es muy baja. Sí, entonces voy a tener, no voy a tener una correcta transferencia de potencia, voy a empezar a perder ciertas frecuencias y mi señal no va a llegarme con el nivel adecuado, ¿ok? Además, imagínense, esto sumado a un cable largo, pues voy a tener muchísimos problemas. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, tengo mi instrumento con una impedancia alta y lo conecto a una caja directa. En este caso, por ejemplo, una caja directa activa, porque mi bajo es pasivo. Y entonces ahora sí ya tengo una impedancia de salida alta y una impedancia de entrada alta, ¿ok? Puedo hacer este match correctamente, ¿sí? Entonces este le ponemos palomita porque va a funcionar esta entrada, ¿ok? Además, recuerden, la salida de la caja directa ya va a ser balanceada y ahora sí puedo mandarla, si se me ocurre 50 metros, no tengo ningún problema, ¿ok? Esto es muy importante. Ahora, por ejemplo, un contrabajo. Sí, un contrabajo a lo mejor es acústico, yo no tengo un micrófono o no quiero microfonearlo y le pongo una pastilla piezo. Ok, la pastilla piezo, recuerden que tiene muchos millones de ohms. A su salida es mucho más grande que la impedancia de entrada de una caja directa normal. Entonces, nuevamente, esto no me va a funcionar del todo bien. Estoy balanceando la señal, esa parte lo estoy haciendo bien porque al final voy a tener salida balanceada, bien, correcto, pero la relación de las impedancias del contrabajo, de la pastilla piezo y de mi caja directa
no es la correcta. Es muy grande la impedancia de mi contrabajo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, aquí vemos otro tipo de producto que está disponible en la marca Radial. El producto se llama PZDI y la característica que tiene es que su entrada es todavía más alta, ¿sí? Tiene una impedancia todavía más alta, ¿ok? Entonces, si yo lo que quiero es conectar un piezo eléctrico, puede ser a lo mejor el piezo que le puse a un contrabajo, a una guitarra electroacústica pasiva, puede ser a un violín, puede ser a un cello, etcétera. Yo voy a tener un correcto match de impedancias entre la salida de mi piezo eléctrico y la entrada de mi caja directa, ¿ok? Y además, la salida es balanceada, entonces tengo los 3 puntos que yo estaba buscando, ¿vale? Aquí tengo otro caso. Este es como el bonus track, ¿no? Porque no estamos hablando aquí ya de un instrumento, pero bueno, tenemos una Y de este estilo, de las que normalmente podemos encontrarnos en un evento para conectar a lo mejor una laptop, a lo mejor un celular, directo a la mezcladora, ¿ok? Todo bastante bien. Recuerden, este cable es completamente desbalanceado, entonces no puede ser demasiado largo. Si yo lo hago muy largo, lo primero que va a ocurrir es tener ruidos y pérdida de la señal, ¿ok? Pero bueno, supongamos que es corto, supongamos que mide unos 2 metros de largo, no hay ningún problema por ese lado. Pero bueno, ¿qué pasa si yo activo el Phantom Power de este mezcladora y no me doy cuenta? Bueno, pues ahí están viendo, prácticamente va a explotar mi celular. Sí, porque, bueno, le estoy mandando 48 volts a través de este cable a mi teléfono. Entonces esto, a pesar de que parece algo bueno, pueden decir, ah, bueno, yo me voy a fijar y no voy a mandar este Phantom Power de regreso a mi celular, es algo bastante común porque a veces no tenemos la opción de deshabilitar el Phantom por canal o simplemente no nos damos cuenta de que lo conectamos en un canal con Phantom. Ahora recuerden, imagínense que fuera el primer caso donde tenemos el bajo conectado con el cable XLR. Ahí está. En este caso, si yo nuevamente mando aquí el Phantom Power más 48 volts, fíjense qué tipo de cable estoy conectando. Entonces estoy mandando el Phantom Power a mi bajo, ¿ok? Aquí lo de menos que puede pasar es que le dé el Phantom al bajo y se daña el bajo, pero ¿qué pasa si está mal el bajo eléctrico o el músico está, por ejemplo, descalzo, pisando tierra? Pues bueno, incluso se puede llegar a electrocutar el músico por tener un descuido de este tipo, ¿ok? Entonces es muy importante siempre tener la caja directa, además, como una protección de que no va a pasar ningún voltaje que yo esté poniendo de este lado hacia hacia mi fuente, ¿ok? Eso es muy importante porque en el caso del celular, bueno, o de una computadora, bueno, no pasa de que se queme la tarjeta de audio, pero en el caso de una persona puede ser mucho más graves las consecuencias, ¿vale? Entonces, todas las cajas directas, ya sean activas o pasivas, van a aislar la salida de la entrada, no van a permitir que si yo mando Phantom Power, este aparezca en la entrada de la caja directa por cualquier caja que sea, desde la serie más sencilla, ¿ok? Vamos a hablar un poco acerca de las características que tienen los productos de Radial. Algunas de esas características las tienen únicamente los productos de las gamas más altas. Ok, vamos a hacer aquí una pausa para algunas otras preguntas. Ya me están haciendo llegar otra. Pregunta Leonardo. Un teclado sintetizador, ¿por qué no mete GIS? Ah, ¿por qué mete GIS en la salida de audífonos aún con cajas directas? Ok. Si el teclado está metiendo ya un ruido, ya está generando un hiss en la salida de audífonos, probablemente no lo vas a eliminar con la caja directa porque no se trata de un ruido de tierra, sino más bien se trata del piso de ruido del propio sintetizador que es muy alto. ¿Ok? ¿Esto por qué puede ser? Hay veces que dicen, este teclado funcionaba correctamente y ya comienza a generar demasiado ruido porque bueno, los componentes con el tiempo
va aumentando o disminuyendo su tolerancia, su exactitud y pues obviamente nos van generando mayor piso de ruido. Esto es normal que ocurra en los componentes eléctricos, que con el tiempo el piso de ruido aumente mucho. Esto no lo vas a poder quitar con una caja directa, porque la caja directa recuerda que no elimina los ruidos que ya están presentes, sino que evita los ruidos que se vayan a meter a lo largo de la línea. Esto es por decirlo así, un mito o un malentendido que tenemos muchas veces acerca de las cajas directas, que una señal con ruido la van a limpiar. No es de esta forma como funcionan, ¿ok? Y hay que tenerlo muy en cuenta porque nos puede llevar a tener una mala aplicación de nuestro producto. Espero que te haya servido la respuesta. Vamos a continuar. Si alguien más tiene una pregunta, es buen momento. Si no, vamos hacia la recta final de esta presentación. Entonces, estas son algunas de las características de los productos de Radial. A mí las que más me llaman la atención son la construcción. Realmente estas cajas directas están diseñadas, si no para hacer una caja directa, bien pueden ser un arma de defensa personal porque están construidas con acero de calibre 14 grado militar. Entonces, son bastante resistentes a cualquier golpe. Ok. Ok, me pregunta Pedro Rodríguez, ¿qué pasa si conectamos un sintetizador o algo activo a una caja directa activa? Esto retomando un poquito la pregunta de hace rato de Marco Acevedo. Si conectamos un sintetizador activo a una caja activa, lo que puede pasar es que si nuestra señal es demasiado alta, la señal del sinte es muy alta, puede llegar a saturar la caja activa. Las cajas pasivas son extremadamente difíciles de saturar. Las cajas activas sí tienen un punto de clipeo al igual que nuestras mixers, ¿ok? Podemos llegar a ese punto de clipeo. Ahora, las cajas directas de radial están diseñadas para tener este punto de clipeo arriba del punto de saturación normal de una mezcladora, ¿ok? Eh, Esto depende de modelo a modelo de radial, pero normalmente están por encima de los más 28 decibeles. Entonces, eh, son también bastante difíciles de saturar, pero no se recomienda la caja directa activa, sobre todo porque puedes tener esta saturación con productos que no sean de buena calidad. Y además, muchas veces no tiene caso poner una caja directa activa cuyo función es elevar una señal para una señal que ya viene lo suficientemente elevada, ¿ok? Digamos, está sobrada la solución. Nos funciona bien con una caja directa pasiva que no va a aumentar esta señal, sino más bien la va a disminuir porque el sintetizador ya tiene un nivel de señal alto y quizás lo mejor para aprovechar al máximo mis entradas de mi interfaz o de mi micrófono es reducir un poco este nivel de señal con una caja directa pasiva. Puede ser una buena opción. Además, recuerden que la mayoría de las cajas o prácticamente todas las cajas directas de radial disponen de un atenuador de entrada para casos en donde no tienes una caja apropiada, no tienes una caja directa pasiva para una señal muy grande, puedes atenuar un poco la señal con estos atenuadores, ¿ok? Esto es, digamos, una solución aparte, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya casi terminamos, solamente faltan como los últimos puntos de las aplicaciones finales. Pero bueno, otra característica muy importante de Radial es que en sus gamas más altas, las gamas J, utilizan los famosos transformadores de la marca Jensen, que es este fabricante que se dedica a hacer transformadores específicamente diseñados para audio y audio de alta calidad, ¿ok? Esto es muy crítico porque habíamos visto en un principio el tipo de transformador económico que pueden utilizar algunos fabricantes que no tienen un buen nivel de compromiso con la señal de audio. Estos transformadores sencillos, bueno, van a hacer la función de la caja directa, pero a costa de ¿qué? De degradar nuestro sonido demasiado. Entonces, sale peor el remedio que el mal, ¿no? En el caso de los transformadores Jensen de radial, van a tener estas características de tener un sonido completamente transparente a nuestra señal, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Ahora sí, aquí está como un resumen de los productos que a mí me parecen más destacados de Radial.
Pero bueno, hay que tener en cuenta que Radial es una empresa que tiene una gama de productos muy grandes. Los invito a entrar a la página de Radial, en donde están muy bien distribuidos los productos, y además al final les puedo compartir el catálogo completo en español de todos estos productos, ¿ok? Bueno, entonces, cajas directas tradicionales, pasivas y activas, tenemos 6 modelos sencillas, desde las más pequeñas, que son la serie Stage Bog en pasiva, Stage Bog en activa. Después tenemos la familia Pro, que es la familia intermedia, igualmente en pasiva y en activa. Y por último, la familia J en pasiva y en activa, ¿ok? Existen también variaciones en estéreo, por si necesitamos tener pues una caja doble en una sola, ¿ok? Para conectar alguna fuente estéreo, un teclado o un reproductor. Para conexiones de equipos multimedia, por ejemplo, salidas RCA, salidas en 3.5, tenemos una serie de productos específicamente diseñadas para estas aplicaciones multimedia. Igual al final les puedo compartir el catálogo donde viene todo esto más a detalle, o si gustan podemos tener alguna asesoría sobre esto. Ok, vamos a tener también cajas aislantes de ruido, que aquí es justo como lo que estábamos comentando hace un momento del sintetizador, que ya tiene cierto ruido, no lo van a eliminar. El único tipo de ruido que puede eliminar una caja directa es el ruido generado por un bucle de tierra, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy importante. Si no es un ruido de tierra, no lo va a poder eliminar una caja directa, ¿ok? Después vamos a tener algunos otros tipos de soluciones, y estas dos que vamos a ver ahorita más adelante, ¿ok? Los preamplificadores y las cajas de reamp. Ya vamos hacia los últimos 5 minutos de la plática, pero bueno, vamos a tocar un poco estas aplicaciones. Ok, dentro de las soluciones que tenemos muy importantes para, tanto las podemos utilizar en vivo o en estudio, van a ser estos productos específicamente diseñados para instrumentos, ¿ok? El primero es JDX48, que me va a permitir tomar la señal de potencia de un cabezal de un amplificador de guitarra, tomar una copia de esta señal a nivel de micrófono, y de ahí yo la puedo mandar esta señal directa desde mi amplificador hacia una consola para el PA o hacia una grabación, ¿ok? Dependiendo si es en vivo o en estudio. Además, bueno, voy a tener un retorno de la señal de potencia para alimentar mis gabinetes, y adicional, pues puedo microfonear a esto, ¿no? Entonces, así yo tengo una señal exclusiva tomada directo desde el cabezal de mi amplificador. Esta caja emula, mediante algo que se llama emulación reactiva, estas bocinas microfoneadas por un micrófono dinámico, ¿ok? Entonces me van a dar ese color característico, bueno, que yo obtengo al microfonear ya el amplificador como tal. Por otro lado, tenemos este producto que la verdad en estos días me ha sido bastante útil. Es uno de mis productos favoritos porque es un amplificador o un emulador de amplificaciones completamente analógico, en donde yo tengo 3 variantes. Puedo emular un amplificador tipo combo, un amplificador tipo stack y un amplificador con un gabinete de 4 bocinas de 12 pulgadas, ¿ok? 3 timbres distintos que yo puedo obtener con este emulador de amplificaciones. Igual aquí estaría una aplicación. Puedo tener a lo mejor toda mi cadena de pedales, mi flujo normal de trabajo. Puedo enviar una señal paralela a un amplificador físico, el cual pues a lo mejor lo tengo como monitor o lo puedo microfonear independientemente. Y además aquí, bueno, puedo tener estos 3 amplificadores distintos completamente analógico. De aquí, bueno, igual podemos utilizarlo tanto en vivo como en estudio de grabación. Después tenemos las cajas de reamp. Tenemos distintos productos de reamp, pero el día de hoy a mí me gustaría hablar mucho acerca de la caja Pro Reamp, que es esta azul. Básicamente es una caja de reamp pasiva. ¿Y qué es una caja de reamp? Es lo inverso a una caja directa. Va a tomar una señal balanceada en la entrada y la va a convertir en desbalanceada, de baja impedancia a alta impedancia, ¿ok? ¿Para qué? Bueno, quizás yo tengo aquí una grabación ya hecha, perdón,
ya tengo una grabación hecha de un instrumento, de una guitarra, por ejemplo, y yo necesito después ese instrumento limpio, volverlo a procesar a través de la cadena de pedales, a través de otro amplificador, para poder obtener esta señal nuevamente, ¿ok? No es la única aplicación, no se limita únicamente a esto. La caja de reamp me puede servir también a lo mejor para convertir la señal que obtengo de un receptor inalámbrico, que es una señal balanceada. Muchos receptores, bueno, tienen las dos opciones, balanceado y desbalanceado, pero recuerden que si fuera la opción desbalanceada, yo lo tengo que poner cerca de mis amplificadores, ¿ok? Pero si yo lo necesito poner lejos de donde están mis amplificadores, entonces necesito forzosamente tomar la salida balanceada, ingreso mi salida balanceada y a la salida ya tengo una salida desbalanceada para poderla enviar a mis amplificadores, ¿ok? Aquí yo tengo, por último, esta cadena que últimamente me ha estado siendo muy útil, en donde estoy combinando estos dos productos muy buenos, ProReamp y JDX Direct Drive. Lo primero que podemos hacer a lo mejor es tomar la salida de una señal ya grabada, reamplificarla, procesarla a través de nuestra cadena de efectos, enviarla al emulador de amplificación y volverla a mandar de regreso a nuestra grabación. Y de esta forma, bueno, estamos haciendo el proceso de reamplificación, pero no necesitamos tener tampoco un amplificador de guitarra físico y un micrófono tomando esta señal. Únicamente la estamos pasando a través de todo este equipo. Y recuerden que, bueno, son analógicos, entonces van a tener siempre este sonido mucho más amable con nuestra señal. Aquí tenemos otras soluciones que, bueno, por cuestiones de tiempo ya no vamos a poder profundizar, pero esperamos que en posteriores pláticas podamos abordar estas aplicaciones que nos hicieron falta. Entonces, tenemos todavía 5 minutos para preguntas y respuestas. Estos son mis datos de contacto. Una vez más, si alguien necesita el catálogo completo de la marca, me pueden escribir al correo electrónico que está apareciendo aquí y yo se los envío con todo el gusto del mundo. Si necesitan una asesoría acerca de algún producto en específico, también me pueden contactar a través de estos números. Ahorita, bueno, el número de extensión de la oficina no está funcionando, pero me pueden contactar a través del correo electrónico o de mi teléfono celular. Entonces, si alguien tiene una pregunta más, todavía tenemos un par de minutos. Si no, pues esto sería todo de mi parte. Espero que les haya servido de bastante y también espero verlos conectados en los siguientes seminarios de Radial. Ya les estaremos haciendo llegar la invitación. Ok. Bueno, entonces creo que ya no hay ninguna pregunta. Sería todo. Que tengan una excelente tarde. Buen provecho a todos y cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.